carga positiva y hacia el oxígeno tiene una carga negativa. Entonces esta molécula es una molécula dipolar. Es una molécula dipolar, pero sus cargas se igualan. Entonces ella no tiene carga y por eso ella puede atravesar la membrana plasmática a través de un proceso que se llama osmosis. ¿Recuerdan que las moléculas que tienen carga no pueden atravesar la bicapa, verdad? Calcio, sodio, cloro, potasio, magnesio, fosfato. Ni una de esas moléculas atraviesa la bicapa por difusión simple. ¿Y por qué el agua lo hace? ¿Por qué lo hace el oxígeno? ¿Por qué hace el monóxido de carbono? ¿Por qué hace el amonio? ¿Por qué hace la urea? Porque ellas son moléculas sin carga. ¿Sí? Entonces, ¿y qué le confirió esto? Que la molécula es un dipolo eléctrico, pero sin carga neta. Su estructura molecular, la estructura molecular del agua. Y que hace posible que ella interactúe por los puentes de hidrógeno con otras 4 moléculas de agua. Cada moleculita con 4 moléculas. Así que nuestra agua, nuestras moléculas de agua, ellas no son moléculas libres. Muy poco es libre. Y cuando ellas consiguen estar libres, consiguen atravesar las membranas. Consiguen formar puentes de hidrógeno con otras estructuras, otros compuestos orgánicos. Ella es un agua ligada. Ella es una sustancia que forma un fluido por los puentes de hidrógeno que posee. Y ese fluido tiene varias propiedades físico-químicas. Ejemplo, tensión superficial. Ejemplo, capilaridad. ¿Sí? Entonces, esos puentes de hidrógeno se están formando y se están rompiendo, ¿verdad? Rápido, con mucha rapidez y con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque eso es una de sus características. Porque no es un enlace químico verdadero, es una fuerza. Es una interacción. Entonces, se rompe, ellos son mucho más débiles, ¿verdad? Y se forman y se rompen con mucha rapidez. Entonces esta molécula vibra, tiene vibración. A medida que baja la temperatura, esos puentes de hidrógeno se quedan más estables, más organizados, más rígidos. Ya no se están rompiendo y formándose con tanta velocidad. Entonces empieza a organizarse la molécula del agua. Y tiene un comportamiento anómalo, que en su estado sólido tiene menor densidad que en su estado líquido. La mayoría de los compuestos químicos es al revés. Cuanto más frío le das, sus moléculas están más organizadas, pero se quedan más densas. Y aquí ella no. Ella tiene menos densidad, lo que va a permitir que el hielo se expanda, tenga una estructura expandida, bastante porosa y que flote sobre el agua. ¿Qué importancia biológica, fisiológica tiene eso? La existencia de vida marina en los polos de nuestro planeta. Que nuestra masa oceánica no se congele por completo y permita la existencia de vida marina ahí, que es fuente de alimento para nosotros. Es donde inicia una cadena trófica, alimenticia, muy importante. ¿Sí? Entonces eso también vimos la clase pasada, ¿verdad? Muy bien. Hablábamos de la importancia de conocer que existen varios tipos de agua en el mercado, en nuestra casa. Y que existe el agua mineral natural y que existe el agua mineralizada, el agua tratada. Nosotros vimos la clase pasada que hay agua tratada. Y nosotros vimos la importancia que esa agua sea alcalina. ¿Por qué? Porque favorece su absorción. El agua alcalina va a favorecer que las moleculitas de agua se desprendan y pueda pasar la barrera intestinal.
Porque imagínate si esa agua ligada, ¿cómo va a pasar entonces? ¿Cómo se va a absorber? Porque el intestino tiene que absorber H2O. Pero nuestra agua no está en forma de H2O. Nuestra agua está así, como un fluido. Entonces esto se tiene que separar y generar H2O para que pueda atravesar las membranas biológicas. Y eso es un beneficio de un agua mineral natural. Y más aún si ella es con un pH alcalino. ¿Por qué? Porque es compatible con nuestro cuerpo, es compatible con nuestra célula. Por más que el estómago tenga un pH 2, 1,5, 2,5, la célula que tapiza el estómago tiene un pH 7. Por más que el intestino tenga un pH 8 o 9, esa célula tiene un pH 7. ¿Entienden lo que le quiero decir, verdad? Bueno, entonces vimos la importancia de saber, la importancia de preguntarle a tu paciente qué clase de agua toma y cuánta agua toma. Y si es una persona adulta, sana, sin patología, va a poder tomar 35 ml de agua por cada kilo peso. Y si es un deportista o él está en un programa de entrenamiento donde está ganando masa muscular, es 50 ml por kilo peso. Y si es un niño pequeño, un niño lactante, también es 50 ml por kilo peso. ¿Sí? Y aquí encontré otra joyita de nuestra industria alimenticia, ¿verdad? Otra agua, pero esta ni siquiera dice agua mineralizada, ni siquiera dice agua tratada, no dice nada, nada no dice. No dice si tiene magnesio, cloro, yodo, qué es lo que tiene, nada no dice. Lo único que dice acá en su etiqueta es la dirección, dónde está la planta industrial, y por todos lados dice The Coca-Cola Company o otra joyita de Coca-Cola. Entonces aquí no dice su pH, no dice su composición. ¿Y sabes qué es lo que dice? Agua de mesa envasada. Agua de mesa envasada, eso es nuevo. Porque era agua mineralizada o agua mineral natural. Ahora tenemos agua de mesa envasada. Eso es lo que dice ahí. ¿Sí? Entonces, de estas cosas lo que tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Tenemos que saber y tenemos que informar también a nuestros pacientes. Quiero que vayan pasando y que vayan mirando, por favor. Bueno, y estuvimos viendo, ¿verdad? Esas propiedades físico-químicas de termorreguladora, elevado calor específico, elevada temperatura de ebullición, elevado calor de vaporización. Miramos la cantidad de calor que necesita para vaporizar 1 gramo del cuerpo. Entonces, eso estuvimos viendo la clase pasada, cómo ella tiene una función termorreguladora, cómo ella tiene una elevada conductividad calórica que hace posible que se mantenga constante esa nuestra temperatura corporal. Y que ella es un disolvente de compuestos polares, ¿verdad? Ahí nosotros nos quedamos, ¿verdad? Habíamos hecho un esquema sobre esto, sobre por qué ella es un disolvente universal. Sí, es faltación, que solamente comprar. Sí, exactamente, ahí quedamos. Bueno. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Que el agua es un disolvente. El agua es un disolvente universal, dice. Profesora. El agua es un disolvente universal. ¿Por qué el agua es un disolvente universal? ¿Por qué? Porque disuelve compuestos
polares, no iónicos. Así ustedes anotaron ahí. Ahí lo que dice, ¿verdad? Compuestos polares de naturaleza no iónica. ¿Y quiénes lo que son estos compuestos polares? Compuestos con carga, compuestos con polaridad, compuestos orgánicos grandes y que no pueden atravesar la membrana biológica y tienen que estar en un medio acuoso para su transporte. ¿Quiénes son esas moléculas? Son los glúcidos, son esos azúcares, glucosa, ribosa, desoxirribosa, fructosa, manosa. Son los glúcidos, los carbohidratos. Todos los carbohidratos son solubles, ¿sí? Hay un solo tipo de carbohidrato que no es soluble para nosotros los seres humanos. ¿Cuál era? La celulosa. La celulosa es nuestra fibra alimentaria. ¿Qué otro tipo de compuesto es el no iónico? Los aminoácidos, las aminas, catecolamina, acetilcolina, dopamina, noradrenalina. Todo eso tiene que estar en un medio acuoso, ¿verdad? Todo eso está siendo fabricado por nuestro cerebro y tiene que entrar y salir y moverse a través de nuestra membrana biológica. Esas aminas son compuestos solubles en agua. Y si hablo de aminoácidos, hablo de aminas, hablo también de proteínas. La mayoría de nuestras proteínas son solubles, muy pocas son poco solubles o no solubles. Ejemplo, colágeno, ¿verdad? Elastina. Son proteínas estructurales fuertes que dan sostén a los tejidos. La mayoría de las otras proteínas son solubles. Están circulando en nuestro plasma. Otro compuesto soluble, alcoholes. Ácidos. Tenemos algunos tipos de ácidos que son solubles en agua. Entonces eso dice ahí, alcoholes, ácidos, aminas, glúcidos. El agua disuelve todo eso. Es un disolvente universal porque disuelve compuestos iónicos. ¿Y quiénes eran nuestros compuestos iónicos? Nuestras sales minerales, nuestros oligoelementos, nuestros electrolitos, ¿verdad? Entonces eso vamos a poner aquí, nuestras sales minerales. Todo en nuestros alimentos, animal o vegetal, ese calcio, ese sodio, eso no está libre, está en forma de sal, ¿sí? Cloruro de sodio, cloruro de potasio, sulfato de magnesio, esos son nuestras sales. Y ellos son los que nos van a fornecer nuestros minerales, nuestros electrolitos, nuestros oligoelementos. Todo eso debe quedar en forma libre para poder atravesar la membrana biológica. Y nosotros habíamos visto cómo ocurre eso. Cómo esta moleculita dipolar, ¿verdad? Que tiene su carga negativa, su carga positiva, orienta hacia el elemento químico. Acá tenemos una sal, cloruro de sodio. Vos tenés el átomo de cloro y el átomo de sodio unido por un enlace iónico. Eso no está libre, porque libre es un radical libre. Libre causa daño en la célula, en el organismo. Él puede estar libre solo adentro de la célula. Adentro, afuera no. ¿Por qué? Porque va a hacer la peroxidación de los fosfolípidos de membrana. Va a causar daño celular, ¿sí? Entonces el agua va a favorecer a la disolución de estos elementos químicos, formando una capa de solvatación.
Entonces acá tenemos el sodio, que es el elemento electropositivo. Mira cómo la molécula de agua orienta su polo electronegativo hacia ese elemento. Mientras que al elemento negativo, que sería el cloro en este ejemplo, mira cómo orienta su polo positivo, dado por los hidrogeniones. Entonces forma una capa de solvatación, debilitando este enlace químico iónico fuerte. Aquí hay un enlace químico y hay que cortar ese enlace químico. Pero la lipasa no lo corta, ni la amilasa, ni la peptidasa. No hay ninguna enzima que corta ese enlace. ¿Y quién lo hace? Las moléculas de agua. Las moleculitas de agua. ¿Sí? Por eso se dice ella es metabólica. Mira, ella está haciendo el trabajo de una enzima acá. Entonces separa las sales, los elementos químicos, dejándolos en su forma libre, y así va a poder atravesar las membranas biológicas. ¿Sí? Y después también mencionábamos que ella podía disolver, ¿verdad? Solubilizar sería la palabra correcta, compuestos anfipáticos. Compuestos anfipáticos. ¿Quiénes son los compuestos anfipáticos? Son las moléculas hidrofóbicas. Hay un universo de moléculas hidrofóbicas, ¿verdad? Dentro de un grupo de moléculas orgánicas que se llama lípidos. Ahí nosotros tenemos los esteroles, los terpenos, las vitaminas liposolubles. Tenemos a los ácidos grasos. ¿Cuánto tipo de ácido graso distinto hay presente en nuestra alimentación? Más de 70 tipos. 70 tipos de ácido graso que podemos estar comiendo durante todos los días. Colesterol en el tejido animal y fitoesteroles en el tejido vegetal. Vitaminas liposolubles. ¿Quiénes son las vitaminas liposolubles? ADEC, A, D, E y K. ADEC. Entonces, ese mundo de sustancias hidrofóbicas también van a ser solubilizadas por el agua formando micelas. Entonces aquí entraba los ácidos grasos, más de 70 tipos distintos. Acá tenés ácido graso saturado, insaturado, tenés grasa, tenés aceite. Aquí entra la grasa neutra. ¿Quién es la grasa neutra? ¿Cómo se llama el lípido que está dentro del adipocito, que está en el tejido adiposo? Triacilgliceroles. Triacilgliceroles, vulgarmente llamado triglicéridos. ¿Quién más? Los esteroles, ¿verdad? Colesterol, fitoesteroles. Excelente para ayudar a aumentar la HDL colesterol, el colesterol bueno. Excelente en el caso de las mujeres cuando entran en la premenopausia, la menopausia. Porque como bajan las hormonas esteroideas, muchos de estos fitoesteroles cumplen la misma función que las hormonas esteroideas de la mujer, los estrógenos. Entonces, todo ese mundo que proviene del ciclopentano per hidrofenantreno, de ese esqueleto carbonado, que ya habíamos dicho que más de 60 tipos distintos de biomoléculas activas existen en nuestro cuerpo. El agua va a solubilizar todo eso. ¿Por qué? Porque ella es una molécula anfipática.
liposolubles. A, D, E y K. Terpenos. Otro mundo, otro universo. Todo lo que tiene color y olor. Todas nuestras frutas, nuestras verduras, nuestro mundo vegetal tiene color y tiene un olor característico. Y eso está dado por un aceite, por un lípido, ¿verdad? La esencia. Muchos de esos terpenos poseen propiedades fisiológicas, bioquímicas muy importantes. Son vasodilatadora, vasoconstrictora, broncodilatadora. Son poderosos antioxidantes como el beta-caroteno, los carotenoides. Entonces, dentro de los terpenos entra, por ejemplo, aquí los carotenoides. Uma cinza sutil que está aparecendo. Ah, bueno. Carotenoides. El carotenoide es un mundo de terpenos. Un mundo de terpenos, ¿sí? Los más importantes aquí es el beta-caroteno. Ustedes ya estudiaron sobre el beta-caroteno. ¿Cuál era la importancia del beta-caroteno? Provitamina A. Es nuestra provitamina A. ¿Sí? ¿Qué más? Licopeno, resveratrol. Después, ¿qué más anotamos la clase pasada? Ubiquinol, nuestra ubiquinona. Nuestra ubiquinona es nuestra coenzima Q10. ¿Dónde está la coenzima Q10? En la mitocondria. Nuestro cuerpo fabrica eso, pero nosotros comemos también. ¿Y qué dijimos? ¿Cómo el agua va a conseguir solubilizar todo esto si acá dice hidrofóbico, que ella tiene miedo del agua? ¿Verdad? No le gusta el agua, se esconde del agua, fobia, tiene miedo del agua. El agua va a forzar que estas moleculitas anfipáticas, una porción polar y una porción apolar, adquieran una estructura llamada micela. ¿Qué sería una micela? Sería una gotita de lípidos flotando en el agua. Agua micelar, ¿verdad? Hoy tenemos, por ejemplo, el agua micelar, que es para ayudar a limpiar. ¿Qué es lo que hace el agua micelar? Es un agua, un producto de limpieza, que tiene gotitas de aceite que va a hacer el arrastre de la suciedad, de la grasa, de los lípidos en la piel sin agredir el tejido epitelial. Es el fundamento del agua micelar. Entonces, ahí en nuestro intestino ahí en el intestino se está absorbiendo todo esto, ¿verdad? Y eso hay que llegar en la sangre, hay que llegar en el hígado. Él tiene que recibir todo eso y tiene que dar el destino para eso. Entonces se van a formar estas micelas. El agua aquí orientando sus cargas de acuerdo a la carga de esta molécula anfipática. Es lo que va a forzar la formación de esta estructura llamada micela. Luego se va a formar una estructura más compleja, más organizada. Y esa estructura más organizada se llama kilomicrón. Todo eso está en el intestino.
Y el intestino, ¿dónde va a pasar ese kilomicrón? ¿Dónde va eso? ¿Directo ya en la sangre? No. Va a pasar al sistema linfático porque allí hay una sustancia que se llama quilo, ¿verdad? Entonces en el sistema linfático hay un líquido blanquecino, opalescente, grueso, espeso, que se llama quilo. Así como ese producto de la digestión que está viniendo en el intestino que se llama quimo. Y ya ese producto absorbido pasa a la linfa y recibe el nombre de quimo. ¿Sí? Y por eso el nombre kilomicrón. Kilomicrón. Entonces, este kilomicrón tiene todo esto. Si vos lo comiste. Si vos solo comiste ácido graso saturado y colesterol está ahí, ¿verdad? Pero si vos comiste vitaminas, comiste ácidos grasos poliinsaturados, está todo ahí. Y esta es la estructurita que simboliza un kilomicrón. Y mira las moleculitas de agua. Esta sustancia química tiene carga positiva. Entonces mira cómo él orienta su cabecita negativa acá. Este elemento químico que está ahí tiene carga negativa. Mira cómo orienta su carga positiva ahí. ¿Ven que ya están dando la vuelta? Bueno, y forma una capa de solvatación forzando la formación de esta estructura química que se llama kilomicrón, permitiendo así el transporte de nuestros nutrientes, ¿sí? Permitiendo así la solubilización y el transporte de nuestras moléculas hidrofóbicas, cuya ausencia haría imposible el desarrollo de la vida. Esas células quieren esto. Quieren esto para fabricar energía, para reparar membrana, para construir membrana, para reemplazar estructuras membranosas dañadas. ¿Se acuerdan que el fosfolípido de membrana era reservorio de una serie de sustancias químicas ahí? Entonces ella quiere esto para poder reparar todo lo que ella ya está usando. Los fosfolípidos, allá faltó poner fosfolípidos. Los fosfolípidos están ahí. Y los fosfolípidos son reservorios. Los fosfolípidos van a ser segundos mensajeros. El fosfolípido es reservorio de la colina para fabricar acetilcolina. Los fosfolípidos tienen serina, un aminoácido que es necesario, por ejemplo, para la coagulación de la sangre. Él es un receptor de membrana. Entonces, cada uno tiene una función así muy específica dentro de nuestra célula, ¿verdad? Y gracias al agua, esto va a llegar a su destino. Entonces ahí terminamos todo lo que son las propiedades físico-químicas del agua. Ahí había un resumen. El agua es un electrolito débil. ¿Eso vimos? El agua es un electrolito débil. El agua es una molécula anfótera. ¿Dijimos eso en la clase pasada? ¿No? Bueno, entonces vamos a anotar. Fosfolípidos.
¿Quién ya leyó el libro de Antonio Blanco en la unidad de agua? Levanta la mano, por favor. ¿Quién miró el libro Antonio Blanco y leyó la unidad agua? ¿Quién pudo mirar? Leyó un poquito ahí de agua. Nadie. Nadie. El agua en disolución genera moléculas con cargas, genera hidrogeniones y genera hidroxilas. Mira, positivo o negativo, molécula con carga, electrolitos. La molécula en disolución, la molécula libre, el agua libre, genera catión, ¿verdad? Ion hidrógeno o protón, ion hidronio o simplemente hidrógeno. Lo pueden llamar de todas esas maneras. Igualito como lo hacen los ácidos. Ácidos. Entonces, ácido es una sustancia química que en disolución genera protones, hidrogenión. Eso es la definición de un ácido. Una base es una molécula que en disolución genera hidroxilas. Entonces, nuestra moleculita de agua libre en disolución genera ácidos y base. Y eso le confiere una definición que ella es un anfolito. Anfolito. El agua es un anfolito o una sustancia anfótera, es decir, puede actuar como un ácido o como una base. Imagínate que ella está actuando como un ácido. ¿Por qué ella está actuando como un ácido? Porque ella está generando protones. Ella está actuando como una base. ¿Por qué? Porque ella está generando hidroxilas. La molécula es una sustancia anfótera y participa en el equilibrio ácido-básico de nuestro cuerpo. Pueden anotar ahí debajo del esquemita. El agua es una sustancia anfótera y puede el agua es una molécula anfótera que puede actuar como un ácido o una base. Y participa en el equilibrio ácido-básico del cuerpo. Y participa en el equilibrio ácido-básico del cuerpo. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende por qué el agua es un anfolito? Porque en disolución, cuando ella se separa, y eso puede ocurrir con la molécula de agua libre, ella genera protones como los ácidos, hidroxila como las bases. Y de esa manera ella va a actuar en el sistema buffer. Como nuestro cuerpo mantiene nuestro pH, ¿verdad? De dos maneras. Por un sistema se dice tamponamiento fisiológico, donde actúan los pulmones, donde actúa el sistema cardiovascular y los riñones. Es el sistema fisiológico. Estamos sacando anhídrido carbónico del cuerpo por la respiración. Estamos eliminando ácidos y base como el amonio a través de la orina. ¿Sí? Eso es fisiológico. ¿Hay algo más que participa en ese equilibrio? Sí. Las sustancias químicas. Proteínas, aminoácidos, grupo fosfato, bicarbonato, lactato y, lógico, la molécula de agua. ¿Sí? Sí, está muy intoxicado y por eso se hace la hemodiálisis.
¿verdad? Por eso ellos son personas sin energía, ellos están muy apáticos, muy adinámicos, pálidos, anémicos, la defensa bajísima. No es la misma cosa que el producto que le ponen, entonces hace que se altere totalmente el agua. Viste que ellos tienen que hacer la hemodiálisis todos los días. Y si consiguen 1 o 2 veces a la semana, tienen suerte. Y lo correcto era hacerse todos los días. Y por la alta demanda, pues no. Nosotros tenemos dos centros de hemodiálisis aquí en Alto Paraná. IPS y Hernandarias. Para cubrir, no sé, 40.000 pacientes. Entonces vos tenés que entrar en la fila, en la cola de la espera. Entonces te dice, bueno, a vos te va a tocar hoy, lunes y viernes. Pero la verdad que vos tenías que hacer lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Por eso el paciente está muy intoxicado, lleno de toxinas. Bueno, y luego ahí viene un resumencito de las funciones, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Puente de hidrógeno, disolvente universal, metabólica, termorreguladora. Entonces hay unos resumencitos hablando de eso. Toda esa agua que está en nuestro cuerpo, ¿dónde está? Mira vos, 70% está dentro de la célula. 70% está dentro de la célula. Es el agua intracelular. Apenas un 33% está afuera. Entonces la mayor proporción de toda esa agua de nuestro cuerpo está adentro de la célula. Es el agua metabólica. De este 30%, 25%, un cuarto de toda esta agua fuera de la célula es de líquido intravascular, es de la sangre. 3 litros y medio. Corresponde un cuarto del 30% de todo el agua que tenemos en el cuerpo. Y ella es la que tiene la función termorreguladora. Desecho metabólico. Lubricante. Líquido sinovial. Líquido encefalorraquídeo. Esos no son líquidos que están dentro de la célula, son líquidos que están afuera. Lágrima, ¿verdad? Entonces esos son los líquidos extracelular. El líquido que baña a las células. Líquido intersticial. Donde el tejido conectivo es el más representativo de ellos, ¿verdad? Sustancia fundamental amorfa. Donde sus células están bañadas en esa gelatina, porque las células del tejido conectivo tienen movimiento, se tienen que mover, se tienen que trasladar, tienen que emitir pseudópodos, tienen que comer, tienen que fagocitar. Ahí están los macrófagos, ¿verdad? Ahí están los mastocitos. Entonces esa es el agua extracelular, ¿sí? El agua del humor vítreo para mantener la forma del globo ocular. El resto de esa agua está aquí, adentro, dentro de la célula, dentro de la célula. Es el agua metabólica, es el agua enzimática, el agua que permite el paso, el intercambio de sustancias. Esa agua que atraviesa la bicapa por osmosis, pero que en algunos tejidos necesita algo más eficaz que pasar por simple difusión. Y para eso están las aquaporinas. En las células renales, allá en el túbulo distal, allá en el glomérulo, donde ocurre el filtrado glomerular. Esas son células que tienen estas estructuras llamadas aquaporinas.
que van a permitir un gran paso de agua en gran cantidad. Y existen diversas hormonas que regulan todo eso. El complejo renina, angiotensina y aldosterona son las más importantes. La aldosterona, nada más y nada menos, es la que va a transcribir la información genética para generar esto. Para poder hacer el paso, no solo de agua, sino que también de nuestros electrolitos. El paso del sodio, del cloro, del potasio. Cuando nosotros excretamos agua, excretamos electrolitos. Cuando nosotros reabsorbemos agua ya en los túbulos distales, también reabsorbemos electrolitos. Entonces hay un complejo hormonal encargado de todo eso y de regular sobre todo la volemia, la cantidad de agua extracelular que está dentro de los vasos sanguíneos, formando el tejido sanguíneo, formando el volumen sanguíneo. Y todo eso debe de trabajar de una forma muy coordinada para mantener el balance, el equilibrio del agua. ¿Qué es ese balance? Todo lo que entra tiene que salir. Entonces aquí hay un ejemplo. Un ejemplo que en el cuerpo de una persona entró 2.500 ml de agua en un día y salió 2.500. Eso es equilibrio, balance. Entonces ahí dio algunos ejemplos. A través de la bebida entró 1.600, a través de los alimentos entró 700, el propio metabolismo generó 200 ml de agua. Nosotros generamos entre 200 a 500 ml de agua en nuestro cuerpo. Entonces ahí sumó 2.500. Esa es la cantidad que tiene que salir. ¿Cómo? A través de la orina, a través de las heces, a través de la sudoración, transpiración, evaporación cutánea del agua. Evaporación pulmonar. Yo estoy hablando sin parar. Estoy eliminando mucha agua. Entonces ese es el equilibrio. Si entró 2.500 y salió 2.000, 500 quedó acá. Y eso puede condicionar algo grave que se llama edema. Y ese paciente cardiópata, obeso, hipertenso, con insuficiencia renal crónica, va a tolerar pésimo esa retención. Va a cambiar su volemia, va a cambiar su presión, va a cambiar su perfil hormonal y vas a ver esas bolsas de agua acá. Vas a ver las manos, los pies hinchados, la cara hinchada. El paciente está pesado. El paciente está muy desconfortable. La presión aumentó. ¿Sí? Si entró 2.500 y salió 3.000, perdió medio litro. Deshidratación. Entonces está con sed, la boca pegajosa, los labios agrietados, la piel seca, ¿sí? La piel pierde la turgencia, tiene ojeras, tiene irritabilidad, dolor de cabeza, somnolencia. Y eso cuando pasa en los niños es una situación muy grave que hay que saber reconocer y hay que saber clasificar la deshidratación. Porque un niño lactante, un niño pequeño, 80% de su cuerpo es agua y necesita mantener esos niveles. Y en menos de 24 horas, él puede llegar a un estallo que se llama deshidratación severa y eso apeligra su vida. En menos de 24 horas, un niño lactante puede morir por deshidratación. Entonces tienen que saber que eso es una urgencia. Y no le van a mandar con un suero oral a su casa. Que ahí ustedes tienen que determinar
qué grado de deshidratación tiene para poder gestionar su ingreso y su internación, porque él necesita una hidratación endovenosa y no oral. ¿Sí? Entonces hay que determinar la causa, ¿verdad? ¿Qué es lo que le está provocando la deshidratación? Vómito, diarrea, una gastroenteritis, fiebre. Tratar la causa, sea con antibióticos, antirretrovirales, y ahí va a entrar el laboratorio. Ahí va a entrar la bioquímica clínica para auxiliarle a ustedes. ¿Qué análisis de laboratorio voy a pedir para poder gestionar el ingreso de ese niño al centro asistencial? Porque así no lo puedo enviar a su casa. Así no lo puedo enviar con un suerito oral, ¿verdad? Entonces hay una ciertas características, ciertas pruebas que hay que hacer, que hay que realizar y exámenes laboratoriales que pedir. Entonces de eso vamos a hablar. ¿Está bien? Vamos a hacer una pausa de 15 minutos y luego volvemos. Sodio, o sea, pedir electrolito. Vos tenés que tener el resultado del electrolito en tu mano. Y de acuerdo a la cantidad de sodio que vas a encontrar ahí, se hace esa clasificación. ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en ese niño deshidratado? En ese paciente deshidratado, pero yo le quiero dar más enfoque a un lactante, a un niño, porque esto peligra su vida en menos de 24 horas. Primer lugar, la fontanela. Aquí, ¿verdad? La fontanela va a estar deprimida en un dedo, el dedo de ustedes, el pulpejo del dedo de ustedes va a entrar adentro de la fontanela del dedo. Eso significa una deshidratación grave del sistema nervioso central. Entonces, desnaturalización de proteínas, convulsión, shock, muerte. Fontanela anterior deprimida. Entonces se palpa aquí y el dedo, esta parte del dedo, ¿verdad? El pulpejito del dedo entra ahí adentro. ¿Sí? El ojo del niño hundido, esto va a estar en un hueco también. Entonces hay un hueco acá y puede haber esa presencia de ojera. ¿Sí? Entonces el niño no se estaba alimentando, no estaba mamando, no estaba alimentándose, hace ya 2 o 3 días que no está alimentando, hace 2 o 3 días que tiene fiebre, hace un día que está con este episodio de gastroenteritis, tiene vómito. Entonces vas a ver un niño que perdió peso, ¿verdad? Miren acá cómo perdió peso. Y para eso está la prueba del pellizco. Entonces en esta región, entre los brazos, aquí cerca de la axila, en la muñeca, en el cuarto, en el abdomen, se va a estirar la piel, se va a hacer la prueba del pellizco. Si tarda más de 2 segundos para volver a su normalidad, hay deshidratación. Vos vas a estirar la piel y vas a ver una piel muy flácida, hay un exceso de piel, eso es la pérdida de peso que ese niño ha pasado. Y si vos ves ese exceso de piel ahí, entonces él perdió más del 10% de su peso. Entonces es una deshidratación grave. Entonces la prueba del pellizco, esa piel ha perdido la turgencia, es una piel seca, flácida, es una piel parece de viejo, ¿sí? Entonces, ve eso. Mire el tono de piel cambia, queda un tono sin vida, grisáceo, amarillento también. La piel y la mucosa muy seca, por más que la criatura llore no hay lágrimas. El niño está muy letárgico, de repente no tiene ni fuerza para llorar, solamente emite un sonido que parece como si fuera un animalito, un gatito o un perrito que está llorando. No llora como un niño. Entonces, él está muy letárgico y muy letárgico puede ser ya una encefalitis amoniacal, hay exceso de amonio en el cuerpo, el pacientito tiene azoemia, una hipoglicemia
la mamá te cuenta que ella los estaba alimentando, no estaba mamando, no estaba succionando la mamadera, entonces muy probable tiene hipoglicemia. Y los bebés toleran muy mal la hipoglicemia. El cerebro es dependiente de glucosa. Entonces tiene la mirada perdida, la mirada triste, perdida, letargo, adinámico. ¿Sí? Entonces todo eso hay que observar. Hay que observar las puntas de los dedos, la poca oxigenación. Aquí ya no está llegando el oxígeno. Hay cianosis. Aquí está blanco, sin color, azulado inclusive. Cianosis. Todo eso es mal pronóstico. Todo eso es mal pronóstico. Verificar la presión arterial. La presión arterial cae. En la deshidratación la presión arterial cae. La frecuencia cardíaca aumenta. Verificar entonces la punta de los dedos, si hay ya presencia de cianosis, los ojos hundidos, las mucosas secas, y hacer la prueba del pellizco, donde vas a ver y constatar la falta de la turgencia en la piel, abdomen, brazos y piernas. Signos y síntomas de una deshidratación leve a moderada: sed, la boca seca, pegajosa, orina con poca frecuencia, orina amarilla muy oscura, una piel seca y fría, dolor de cabeza, calambres musculares son los signos y síntomas frecuentes de una deshidratación leve a moderada. Sin embargo, una deshidratación grave, el paciente no orina o esa orina está muy concentrada, ya ha cambiado de color, ya no es solo amarillo, sino que es amarillo oscuro, inclusive un color amarronado que se llama ámbar. ¿Saben esos frascos oscuros del jarabe, verdad? Es el color ámbar. Piel, irritabilidad, confusión, mareo, aturdimiento, latidos cardíacos rápidos, respiración rápida, ojos hundidos, apatía. Puede ocurrir el shock. Entonces, como el paciente no está orinando o está orinando muy poco, porque ahí hay el control hormonal, ¿verdad? La hormona antidiurética que retuvo todo el agua del cuerpo y entonces no hay orina, antidiuresis. Las toxinas del cuerpo están ahí, el amonio está ahí, y el amonio atraviesa la barrera hematocefálica y causa la encefalitis. Y eso es grave, muy grave. Entonces puede causar inconsciencia, puede causar delirio, y eso vemos en los pacientes diabéticos frecuentemente. El paciente diabético descompensado que llega en el hospital, ellos son luego deshidratados por sí solos, y si estaban con fiebre, estaban con una gastroenteritis, estaban con vómitos, se deshidratan muy rápido y ellos llegan con delirios, alucinaciones. No reconocen a sus parientes. ¿Por qué está deshidratado el paciente? Y porque la glucosa está muy alta, entonces hace el cambio de osmolaridad en plasma sanguíneo. Ellos tienen colesterol alto, triglicéridos alto, glucosa alta, entonces hay más soluto que solvente. ¿Sí? Hay más soluto que solvente. Entonces puede causar convulsiones y muerte. ¿Verdad? Desde el punto de vista del laboratorio, esto es lo básico que hay que solicitar, lo básico. En el sistema público de salud, a veces el paciente y el profesional tiene suerte y hay todito. A veces no hay nada. A veces no hay la jeringa para poder sacar la sangre. A veces no hay el frasco para poder colectar la orina. No hay nada. El paciente tiene que ir a ver en el laboratorio ahí de frente para poder hacerse sus análisis. Y vos, mientras no tenga su laboratorio, medio que estás con las manos atadas para hacer tu trabajo, ¿verdad? Porque vos mirando no sabes qué es lo que tienes. Vas a poder hidratarte, vas a poder
darle oxígeno, vas a poder bajarle su temperatura, pero no le vas a poder dar antibiótico ni otra cosa, porque no sabes qué le tiene. A veces entonces hay todo, a veces no hay nada, ni una tijerina. Imagínate la tristeza. El paciente a veces no tiene 5.000 guaraníes en su bolsillo. Y ustedes muchas veces van a sacar de su bolsillo para pagarle el pasaje al paciente para irse a su casa. Y van a saber lo que es. A veces van a cruzar ahí la calle y van a ir a la farmacia a comprar una ampolla de adrenalina para salvar la vida de su paciente que cuesta 5.000 guaraníes. Y eso también es el hospital. Así de triste es. Bueno, vamos a empezar con el hemograma. Número 1, hemograma. ¿Qué es lo que el hemograma me va a arrojar de información importante, verdad? El hemograma es uno de los análisis clínicos cabecera de todos los perfiles bioquímicos que le podemos solicitar al paciente. Es uno de los exámenes cabecera. Tiene más de 25 parámetros hematológicos, pero dentro de esos 25 hay algunos que yo tengo que mirar rápido y me va a traer mucha información. En ese caso que tu paciente tiene una gastroenteritis, está con vómito, está con fiebre, está con dolor, lo primero que hay que mirar son los leucocitos. Entonces, vamos a mirar los leucocitos. En esa situación, la tendencia es que estos leucocitos estén elevados. Y los niños, es impresionante cómo eso reacciona en ellos, porque ustedes no van a encontrar leucocitos de 11.000, 12.000, 13.000, que serían leucocitos elevados. Eso frecuentemente en un adulto, pero en el niño van a encontrar 15.000, 18.000, 20.000, 30.000. ¿Cuánto es el leucocito normal en un niño? 5.000, 6.000, 7.000 es lo normal, pero ahora tu pacientito tiene 30.000 de blancos. Eso te traduce en un proceso infeccioso. ¿Está bien? Entonces aquí es importante porque vamos a constatar realmente hay un proceso infeccioso por algún tipo de microorganismo. Todavía no sabemos si es virus, si es bacteria, si es hongo. Hay virus que baja también, ¿verdad? La inmunidad, los glóbulos blancos. Entonces, vamos a tener leucocitos muy elevados. Y ese proceso infeccioso, entonces, puede ser por bacterias, puede ser por virus, incluso puede ser por hongos. Pero lo más frecuente es esto. Bacteria o virus, y eso es lo más importante en ese momento, diferenciar, poder determinar esto que le está causando daño a mi paciente, que le está dando fiebre, que le está deshidratando, que le está dando vómito, diarrea, es una bacteria o es un virus. Y para eso me va a ayudar el hemograma. ¿Sí? En algunos casos, entonces, estos leucocitos también pueden bajar. En vez de estar 5.000, 6.000, 7.000, que es lo normal, encontré 2.500, encontré 3.000, el mínimo es 4.000. Entonces yo encontré por debajo del valor de referencia. Investigar arbovirus, dengue, zika, chikungunya. Esos son virus que consumen los glóbulos blancos. Entonces, infección por los arbovirus, que después de microbiología van a estudiar todos ellos, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, tenemos muchísimo dengue. Pacientito con dengue, sus leucocitos empiezan a bajar. Otro parámetro del hemograma que hay que mirar, la fórmula leucocitaria.
ahí donde me dice, de todos estos glóbulos blancos que hay, ¿cuánto es neutrófilo? ¿Cuánto es linfocito? ¿Cuánto es monocito? Hay células inmaduras, como los neutrófilos encallados. Eso tengo que mirar. Y esa parte del hemograma está así. Fórmula leucocitaria. Cuando los neutrófilos están muy elevados, salió ahí que el pacientito tiene 90% de neutrófilo. La sospecha es bacteriana. ¿Sí? Entonces yo voy a tener una sospecha, no me está confirmando. Hay una sospecha de que sea una bacteria. Más aún cuando dentro de estos neutrófilos también tengo los neutrófilos encallados, los famosos bastonetes. Entonces la demanda es tan grande que no hay tiempo de madurar esa célula y la médula ósea ya está liberando estas células inmaduras a la circulación, porque ellos son los soldaditos de batalla, ellos son la primera línea de defensa. Ellos viven 10 horas. Entonces estos son los bastonetes, neutrófilos encallados. ¿Ustedes llegaron a ver el neutrófilo encallado en fisiología? ¿Sí? Su núcleo no estaba lobulado, parecía así un riñoncito, parecía así una fejadura. Entonces, acá yo tengo sospecha de bacteria. Pero si en esta fórmula lo que está muy elevado son los linfocitos, ellos son los que están muy elevados. Normalmente es 25, 30, 40% es linfocito, pero ahora hay 70, hay 60, 65. Entonces acá yo tengo una sospecha de virus. Ellos son los productores de anticuerpos. Virus es mi sospecha. Repito, no es confirmación. Puedo tener una infección viral, pero mis neutrófilos son los que están altos. Puedo. COVID, por ejemplo, en las primeras semanas es un virus, pero aumenta el neutrófilo. Hay presencia de neutrófilo encallado, luego empieza a descender, empieza a bajar. Y tiene un comportamiento como de los arbovirus. Entonces, me llega ese pacientito que está con fiebre, está deshidratado. ¿Por qué está deshidratado? Porque no mama. Me dice la mamá, no está mamando, hace 3 días que no está comiendo bien, ¿verdad? No se está alimentando bien, no está mamando, está muy apático, está muy decaído, está muy irritado y no se está alimentando, está con fiebre. Entonces le miro la garganta y la garganta está toda irritada y no solo está irritada, está todo hinchado y veo una placa blanquecina ahí. Eso es sospecha de bacteria. Pero en otro caso puede ser el siguiente pacientito es igualito. Hace 3 días que no come bien, está con fiebre, decaído, veo todo, está deshidratado y miro la garganta. Y no veo placa, sino que veo algunas ampollas, veo algunas vesículas. Eso es virosis. ¿Sí? Entonces, ahí voy mirando. Entonces, en ese pacientito que tenía la placa, ¿cómo va a venir su hemograma? Así. Ese pacientito que tenía las ampollas y que tenía sospecha entonces de una virosis, un herpes, por ejemplo, va a venir así. Aumento de linfocitos, ¿sí? Aumento de glóbulos blancos con aumento de linfocitos. Entonces, algo muy importante a mirar en ese hemograma es el leucograma, el conteo de los leucocitos y saber quiénes son esos leucocitos, linfocito o neutrófilo, ¿sí? Algo muy importante también a mirar aquí es la hemoglobina.
Si este niño, este paciente no está comiendo bien, muy probablemente está anémico ahora. Entonces, de repente, imagínate si el pacientito ya tenía luego una anemia y ahora hace 3 días que no está comiendo bien. Está anémico. Y cuando la hemoglobina está por debajo de 7 gramos por cada decilitro de sangre concentrado de glóbulos rojos frescos, hay que hacerle la transfusión sanguínea, porque va a tolerar pésimamente cualquier tratamiento que lo instale con esa anemia, con esa hemoglobina por debajo de 7. Acá en Paraguay es protocolo para hacer la transfusión de sangre. El médico ya prescribe, ya envía a banco de sangre, al centro de hemocentro, y ya solicita que se venga a hacer el tipaje sanguíneo y se vella la sangre para ese bebé. Otro dato muy importante, las plaquetas. Sobre todo cuando tengo esto, ¿verdad? Ellos consumen la plaqueta cuando hay dengue, zika, chikungunya, el COVID también. Entonces, frecuentemente en los procesos infecciosos, las plaquetas caen. Y ahí hay riesgo de ¿qué? Sangrado, hemorragia. Imagínate si es dengue, esa plaqueta empieza a bajar. Dengue, hemorragia, muy mal pronóstico. Cuando las plaquetas bajan por debajo de 90.000, hay un riesgo eminente de sangrado. Cuando baja por debajo de 50.000, hay una plaquetopenia severa. Y más del 80% de los pacientes sangran con una plaqueta por debajo de 50.000. ¿Qué se hace ahí? Transfusión de concentrado de plaquetas. Hidratación del paciente. Se hidrata el paciente. Y así como se le hace una transfusión de sangre, también se hace una transfusión de concentrado de plaquetas. ¿Está bien? Y por último, en ese hemograma, lo que tengo que mirar también es el hematocrito. El hematocrito es la relación en porcentaje, ¿verdad? Relaciones porcentaje entre la masa celular con el plasma. Bueno, entonces ustedes saben que la sangre es un líquido heterogéneo formado por células y formado por plasma. Esas células forman la masa celular. Los glóbulos rojos son millones. El porcentaje de ese glóbulo rojo en comparación con el plasma se llama hematocrito. Si tu paciente está deshidratado y ahora tiene menos agua en su cuerpo, ¿cómo va a estar ese plasma? ¿Aumentado o disminuido? Disminuido. Entonces el hematocrito va a estar aumentado en el hemograma. El hematocrito de un niño es entre 36 a 40%. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a hablar de 40, que es un número redondo. 40% es una masa eritrocitaria, 60% el plasma. Ahora eso va a variar. Te voy a llamar dentro de 10 minutitos o algo rapidito. Si con mi cámara no mando. Sí. 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 Yo tengo 2 electrocardiogramas en mi oficina. Tenemos papel, tenemos hay todito. ¿Y para cuánto querés?
entonces yo te tengo que entregar, te voy a dejar a la profe Cristina y vos podés retirar con ella mañana o vos estás acá en la conectada. ¿Sí? Dale, ya está, ya. Yo te mando un mensaje. Dale, te mando un mensaje. Entonces, 40% es de masa celular. Eso significa hematocrito. 40% es su masa de célula. Entonces se entiende que lo que sobró es plasma. Eso es lo normal. ¿Y qué va a pasar acá en el hematocrito? Vamos a encontrar 50, 55, 60 de hematocrito. Entonces esto va a estar al revés. 60 de hematocrito y 40 de plasma. Eso es una deshidratación. ¿Sí? Me está mostrando la deshidratación que hay, no solo dentro de la célula, sino que de ese líquido extravascular, de ese líquido intravascular, de ese líquido, ese plasma que forma el tejido sanguíneo. Imagínate, si esto era lo normal del hematocrito de tu pacientito y ahora vino con un hematocrito de 58, entonces significa que apenas 42% de su plasma y no 60%. Me traduce el grado de deshidratación que está pasando ese paciente. Ese es el hematocrito. ¿Sí? Otra cosa, mayor, por más que tenga un hematocrito aumentado, no significa que va a aumentar mi hemoglobina, porque la hemoglobina, ¿dónde está? Está dentro de los eritrocitos, está dentro de la masa eritrocital. Pero ahora lo que hubo fue un cambio de volumen de agua. ¿Sí? Entonces, deshidratación. Entonces, de los 25 parámetros hematológicos del hemograma, estos son los más importantes. Leucograma, la fórmula leucocitaria del leucograma, la hemoglobina del eritrograma, las plaquetas del plaquetograma y el hematocrito del eritrograma también. Entonces tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5 parámetros importantes de los 25 que te va a arrojar ese resultado de laboratorio. Y eso es lo primerito que vas a mirar. ¿Sí? Segundo, perfil renal. Perfil renal. Pobre nuestro perfil renal acá. El perfil renal va a constar de 2 estudios importantes. Perfil renal. Urea y creatinina. Son los compuestos nitrogenados más importantes de nuestro plasma sanguíneo. Entonces, estos compuestos contienen el amoníaco, que se transforma en amonio, porque esta sangre deshidratada, este cuerpo deshidratado ahora está muy ácido. Y lo ácido ya sabemos, ¿verdad? Que tiene más el ácido, hidrogenión, protona al amoníaco y se convierte en amonio. Esto atraviesa la barrera hematocefálica y causa una encefalitis aguda. Desorientación, delirio, convulsión. Entonces, la urea, la creatinina son productos de desecho del metabolismo de todos nuestros aminoácidos, de nuestras proteínas,
y del metabolismo de la creatina de los músculos, que era un reservorio del grupo fosfato para construir energía en el músculo. Entonces, el producto de desecho de esas proteínas son estos dos compuestos, y ellos, la misión de ellos es llevar el amoníaco totalmente tóxico a los riñones para que él salga a través de la orina. Pero ¿qué pasaba con el pacientito deshidratado grave? No orina. Entonces esto no está saliendo del cuerpo, está en la sangre. Está aumentando, está aumentando, está aumentando y puede atravesar la barrera hematocefálica, causando daños que pueden ser irreversibles. Y ahí es donde usted tiene que actuar. Cuando esto aumenta considerablemente, entonces vamos a tener una condición clínica que se llama azoemia. Azoemia, elevación de productos amoniacales en la sangre. Azoemia, elevación de productos amoniacales en la sangre, y luego va a provocar la encefalitis. ¿Sí? Después ustedes ahora en fisiopatología van a ver mejor de lo que es una encefalitis, por qué ocurre eso, cómo van a contrarrestar eso, en farmacología también lo van a ver, cómo se trata. ¿Sí? Entonces, en el perfil renal nos van a venir estos productos de desecho que tenían que salir en la orina, pero como el paciente no está orinando o está orinando muy poco, eso está quedando en la sangre, causando un cuadro tóxico que se llama azoemia y que puede llegar a provocar una encefalitis, una inflamación del cerebro, ¿sí? Un edema cerebral. Tercero, electrolitos. ¿Están entendiendo por qué se va a pedir esos exámenes, verdad? Para poder conocer el estado metabólico de tu paciente. Vos le vas a mandar a tu paciente a su casa, un pacientito que está con azoemia. No, ¿verdad? Vos vas a mandar a su casa un pacientito que tiene hemoglobina 7. ¿O vas a mandar a su casa a un pacientito que tiene leucocito 30.000? No. Entonces vos te estás respaldando, vos te estás documentando de que por qué ese tu pacientito necesita un lugar para internación. Ese es tu respaldo. Esos son tus documentos. Y esos son tus documentos. Si algo le sucede a ese pacientito, esos son tus documentos. Así llegó. Esto no era cosa de 24 horas. ¿Sí? Esto no era cosa de 2 o 3 días para que esté en este estado. Esos son tus documentos. Acá nosotros tenemos algo, una cultura, ¿verdad?, que va en contra de la medicina convencional, que son el médico ñaca. Entonces primero va a ir al curandero, que le va a dar remedio yuyo. Le va a rezar, le va a dar remedio yuyo, le va a cortar ahí la panza, qué sé yo, ¿verdad? Y cuando ya no se puede resolver más con esa criatura, realmente está en un estado crítico, se le va a llevar en el Hospital Los Ángeles o en el sistema público de salud. Esa es una realidad. Entonces, esos son documentos de respaldo también. 3. Electrolitos. Si tenemos suerte, va a haber los electrolitos y lo que se va a dosar es sodio, potasio y cloro. De
en la máquina también lee calcio. Pero si estamos en un Albert Einstein de la vida, ¿verdad? Va a venir incluso magnesio. Y cuando vienen los 5, esto también recibe el nombre de ionograma. Estaba allá por Asunción, el hospital, en el sanatorio La Costa, ¿verdad? Migones. Va a venir los 5. ¿Por qué? Porque eso se va a cobrar, ¿verdad? Muy bien. El sodio necesario para poder clasificar la deshidratación de la persona, ¿verdad? Isotónica, hipotónica, hipertónica, y saber cómo va a ser el suero del paciente, ¿verdad? El potasio, sobre todo para el paciente cardiovascular, arritmias cardíacas, el paciente con insuficiencia cardíaca, tolera mal niveles altos de potasio. Paciente diabético descompensado, llegó con la glicemia de 700, de 500, hay que hacer el uso de la insulina, y para poder hacer el uso de la insulina, su potasio tiene que estar bien, si no va a empeorar. Entonces son cositas que nos ayudan a ajustar la medicación del paciente. ¿Bien? Entonces, por eso es importante, y eso es para un antes, durante y después. Cuando se empieza a hacer la hidratación, ¿verdad? El suerito, eso se va a ir restableciendo, tengo que agregar más una ampolla de cloruro de calcio, tengo que poner más potasio, tengo que poner menos. Entonces todo eso va a ser las medicaciones que se le va a poner al paciente. 4. La orina. De repente, ese proceso infeccioso, esa fiebre, ese desgano que el paciente está presentando era una infección urinaria. Entonces necesito de ese análisis para saber si vamos a darle antibiótico o no. Y es complicado porque el paciente deshidratado no orina. Entonces hay que esperar el suero, hay que esperar la hidratación para conseguir una muestra de orina. A veces es urgente, entonces hay que sondar el paciente para poder obtener la muestra de orina. Y eso hay que explicarle a los padres. Nunca hacer el procedimiento el niño sin la presencia de un adulto, de un tutor, jamás. Se le va a explicar a la mamá o el papá que va a entrar en la sala de procedimiento, se le va a explicar qué es la aplicación de una sonda en la uretra, se le va a decir la diferencia entre lo que es la uretra y lo que es el canal de la vagina, por ejemplo, si es una niña. Se le va a explicar y se le va a hacer el consentimiento informado. Va a firmar el consentimiento que autoriza hacer el procedimiento, y ahí se va a poner la sonda y se va a obtener una muestra de orina. Porque si no, después va a venir la demanda. Que se le introduzca una sonda en la vagina de la criatura. ¿Sí? Que se cometió un abuso a esa criatura, a ese niño. Entonces primero se le explica a los padres, se le explica lo que se va a hacer, se explica la diferencia y tiene que firmar la autorización. Creo que ustedes ya hablaron un poquitito de lo que era un consentimiento informado, ¿verdad? Del paciente. Importantísimo, ¿sí? Tanto niños como ancianos. Los ancianos también, la misma cosa. Entonces esto vamos a pedir sobre todo para saber si hay también infección urinaria. Vamos a suponer que era un adulto, ¿verdad? Un adulto obeso, diabético, hipertenso, de repente está con una litiasis renal, está con cálculos renales. ¿Será que eso puede causar un proceso de fiebre, de dolor, de astenia? Sí. Eso también podemos encontrar algo de eso en la orina. Va a haber cristales, ¿sí? Pero sobre todo esto, ¿verdad? 5. Estamos terminando. Glicemia. En el caso de los niños,
frecuentemente esa glicemia va a estar baja. ¿Por qué? Porque te contó la mamá que no está comiendo, hace 3 días que no se alimenta bien. Te va a contar, hoy no, amor. Entonces, si el niño no se alimenta, ¿dónde está la glucosa? Entonces, hipoglicemia. Y ya dijimos que los niños toleran mal la hipoglicemia. ¿Sí? Entonces, aquí va a haber hipoglicemia. Entonces, ahí conviene hacer un suelito glucosado, va a mejorar, le va a dar energía, va a dar glucosa al cerebro del bebé que estaba letargo, no tenía ni fuerza para llorar, tenía la mirada triste, perdida. ¿Sí? Va a mejorar eso. La glicemia se puede hacer también la capilar, ahí en la urgencia, ¿verdad? En un ratito, en segundos va a salir el valor y después se confirma con el laboratorio. Cuidado en el caso de los pacientes diabéticos, porque de ellos va a venir al revés, ¿verdad? Puede venir hipoglicémico, puede, pero lo frecuentemente es por las nubes. Menos agua, mayor concentración de glucosa en su sangre. Entonces el pacientito va a tener hiperglicemia. O sea, aquí un suero glucosado, jamás. Entonces le va a hacer un suero normal y se va a aplicar la insulina, que es endovenosa, que solamente está disponible en el hospital. Se hace una dilución de una ampollita ahí de insulina, en la concentración de insulina, y se pone aquí en la vía donde está, no en el suelo, en la vía. Por último, gasometría. La mayoría de las veces ustedes son los que van a sacar la sangre del paciente arterial, sobre todo si es un niño. Frecuentemente el pediatra es el que va a hacer la función arterial, ¿sí? Frecuentemente el pediatra saca de la oral y es muy riesgoso, es peligroso. Entonces, con esta gasometría vamos a saber si hay acidosis o si hay alcalosis. O sea, vamos a saber el pH de ese pacientito. Frecuentemente es acidosis. ¿Sí? Vamos a conocer la saturación del oxígeno. Vamos a conocer la presión parcial del dióxido de carbono. ¿Cuánto tiene de dióxido de carbono? Si tiene menos agua para metabolizar y para evaporar eso a través de su respiración, está más concentrado. Por eso hay acidez. Porque esto está en forma de anhídrido carbónico. Es muy ácido. La saturación cae. Entonces esto está aumentado y esto está disminuido. Menor a 93% le suele poner ya la máscara de oxígeno. ¿Sí? Menor a 90%, que se meta dentro de la nariz. Perfecto. ¿Qué otro dato importante me va a arrojar la gasometría? Bicarbonato en la sangre, lactato, ácido láctico en la sangre. Todo va a estar en desequilibrio. Va a haber menos bicarbonato, el que ayuda a mantener el pH más alcalino, y va a haber más ácido láctico, que deja más ácido la sangre. Como ese oxígeno no estaba llegando tan bien en las hemácias, ¿verdad? No estaba llegando tan bien en las células porque la circulación está comprometida, hay menos agua, hay menos transporte. Entonces hay más producción de ácido láctico. ¿Sí? Esa es la fermentación láctica. Entonces hay menos respiración celular mitocondrial y más fermentación láctica. Y la célula está produciendo eso y lanza a la sangre.
Entonces la sangre se queda más ácida. Desnaturalización de las proteínas. Las enzimas dejan de funcionar. La hemoglobina se deshace, se desnaturaliza, el oxígeno no llega a los tejidos. Hipoxia, cianosis. Es así una cadena que vos vas liando con todo lo que vos vas leyendo en los resultados del paciente. ¿Sí? Un análisis no te puede decir una cosa y otro te dice otra cosa. Todo tiene que ir liándose, ¿verdad? Entonces, si tu perfil renal te dice una cosa y tu gasometría te dice otra, pues repite el examen. Manda al laboratorio, venir de nuevo, hacer una nueva coleta y manda a hacer de nuevo. Entonces, estos son los 6 análisis básicos que se piden en la urgencia. Después, eso se puede ampliar, se puede pedir un perfil hepático, las transaminas hepáticas, una PCR. Es un paciente cardiópata, hipertenso, obeso, ya tiene luego 7 stents, perfil lipídico, troponina. Entonces yo voy a ampliar eso después. Pero en el caso de la deshidratación, estos son los 6 análisis básicos que sí o sí tenemos que pedir. Y después podemos ampliar. El laboratorio de desarrollo del hospital, en el caso de la urgencia, tiene que dar prioridad a lo urgente. Y eso es urgente. El perfil lipídico no es urgente. Entonces no hay que pedir cosas que no es urgente. No voy a pedir un perfil proteico acá. No voy a pedir un perfil lipídico acá. Voy a pedir colesterol triglicéridos. No es urgente. Eso yo puedo pedir después. Porque el laboratorio va a dejar todo lo que él estaba haciendo para poder hacer ese análisis y a los 30 o 40 minutos darle los resultados. Entonces hay que dar urgencia a lo que es urgente. ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Quiere decir algo? ¿Quiere preguntar algo?